nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él es nuestro amado y somos suyas. Acabas de entrar en la llama de su amor, la llama de Jah, mujeres sin fronteras, cabalgando en busca del corazón de Dios. Pienso que la palabra de Dios nos lleva siempre a reflexionar acerca de diferentes circunstancias en la vida, pero también creo que muchas situaciones de la vida nos conducen a buscar la verdad en la palabra de Dios. Así que voy a tomarme unos minutos para hablarles de cómo la experiencia de un hombre me transportó al mensaje que les compartiré hoy. Él se llama Enoc y es un excarterista arrepentido de su vida criminal. Resulta que toca fondo este personaje tras ser atacado por dos de sus colegas. Allí se da cuenta que está siguiendo una vida sin sentido, que su vida corre peligro y entonces él decide huir, dejando su pasado atrás para buscar un futuro prometedor. Y quizás, premiado por querer cambiar el rumbo de su vida, Nock encuentra en su camino un gran barco que se dispone a zarpar. Y en el último minuto se entera que este barco no ha conseguido ese médico reglamentario que debe ir a bordo para realizar este viaje. Así que, ¿qué creen? Nock se convierte en ese momento en el doctor Nock, tan solo por lograr llegar a un lugar apartado y, como habíamos dicho, empezar de nuevo. Por supuesto que tiene que sortear diferentes situaciones porque no es un médico real. Así que tiene un reto, que es desempeñarse de la mejor manera posible como médico. Entonces tiene que estudiar día y noche libros de medicina hasta que en este juego de roles se apasiona realmente por esta profesión y su vida en ese momento cobra sentido al encontrar el propósito que lo lleva a querer convertirse en un verdadero doctor. Y allí toma la determinación de estudiar en una institución al tocar tierra firme. Debo decirles, para cortar un poco la historia, que cumple a cabalidad su propósito. Y el siguiente paso es ejercer su profesión. Llega a un pequeño pueblo al sur de Francia, en donde extrañamente todo era calma, paz y tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros soñamos con un lugar así? Enoch lo encontró. Estaba allí. Este sería el lugar ideal, pero para él había un problema. Era tanta la calma del lugar que no había enfermos. Incluso el médico anterior tuvo que abandonar este sitio por la misma razón. El boticario estaba en quiebra, pues nadie necesitaba medicinas. Vamos a poner entonces un poco de música de suspenso y a preguntarnos ¿qué haría entonces el doctor Nock ante esta situación? Bueno, probablemente preguntarse, no todo puede estar tan bien, porque cuando todo está tan bien es porque realmente algo anda mal. Y esto lo digo yo, no lo dice el personaje. Supe que tenía que contarte esta historia. Quizás ya la conoces. Para quienes no, se llama El Doctor de la Felicidad. Una historia basada en hechos reales y es una película que tuve la oportunidad de ver con ojos espirituales hace solo unos días. Y después de escuchar a este doctor decir ante esta inesperada situación de sanidad total a la que se enfrentó que las personas con buena salud realmente eran enfermos que ignoraban su estado, se encendió esa llama del amor de Dios y me dijo, comparte este mensaje. Tengo que decirles realmente que no miento, es real. Y es que pude ver que esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Imagínate esto, vamos por la calle y de repente nos encontramos con alguien que nos hace esa pregunta aparentemente sencilla, pero que a veces
complica nuestra existencia. Dime si no, son solo 2 palabras. ¿Cómo estás? E instintivamente respondemos, bien, pero nuestra cara, no muy convencida, dice otra cosa. Y por nuestra mente empiezan a desfilar aquellas insatisfacciones que a simple vista no se pueden ver, pues llevan tanto tiempo ahí que están como en el fondo de un estanque, en cuya superficie solo se refleja el sol, las nubes, la luna y los rostros de aquellos que se atreven a examinar un poco más a fondo lo que a simple vista no se ve. Alguna vez yo respondí el usual bien ante la pregunta en cuestión. Y me dijo quien me preguntaba, muy sincera ella, por cierto, pero tienes cara de preocupación. Así que me quedé pensando y aunque no dije nada, en mi interior empezó a revolverse un estanque y a salir todo aquello que me estaba robando la paz. Y de esto es precisamente de lo que quiero hablar hoy, del estanque que hay en nuestro interior. ¿Pero qué es realmente un estanque? Quiero comenzar por una definición de diccionario. Dice que es una cantidad de agua retenida en una cavidad natural o artificial, que llega allí por la lluvia o por conexiones internas que se han construido para proveer este elemento desde manantiales, ríos, mares, en fin. Con esta definición solo quiero que tengas presente algo, y es que este preciado líquido no está en movimiento cuando se encuentra en un estanque, creo que es claro. Si bien es cierto que en el caso del cual vamos a hablar, el agua llegaba por debajo de la tierra, canalizada por un túnel, que se asume, como dato te lo dejo, fue uno de los construidos para proveer a Jerusalén de agua cuando era sitiada. Lo importante aquí, para no quedarnos en el concepto, es que el agua no fluía como un río, es sencillo, y por tanto acumulaba impurezas en el fondo, aquellas que salen a flote solo cuando el agua es removida. De lo contrario, el agua puede verse limpia en la superficie. Así que vamos a trasladarnos a un estanque. La Biblia dice en Juan 5:2 que en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había uno llamado Betesda, que quiere decir casa de gracia. Yo puedo imaginar la superficie de este lugar como un espejo que reflejaba rostros de dolor, de ansiedad, de preocupación, rostros que no podrían de ninguna manera ocultar una respuesta sincera a la pregunta ¿cómo estás? Y no lo digo por la evidente condición física que narra la Biblia acerca de estas personas, pues en el versículo 3 dice que habían 5 pórticos, refiriéndose a salas o recintos que rodeaban este estanque. Dice que allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que por lo que leo puedo casi que sentir su desesperada búsqueda de sanidad. Era una oportunidad en miles, pues si continuamos leyendo el versículo 4 dice que había un ángel que le brindaba la oportunidad de sanidad solo a aquel que descendiera en primer lugar después del movimiento del agua. Creo que esto distorsionaba así el reflejo del milagro para otros. Y en ese punto de la lectura solamente pude recordar una de nuestras frases que como ministerio publicamos en redes sociales y dice: no fracasas cuando pierdes la oportunidad de llegar a donde te habías propuesto hacerlo. Fracasas cuando crees que esa era la única oportunidad. Lo digo porque cada enfermo allí que no lograba entrar en primer lugar solo podría sentir que su sanidad se había esfumado y que tal vez morirían esperando por un milagro. Qué mal momento ese para preguntarle a alguno de ellos, ¿cómo estás? ¿Verdad? O tal vez, ¿quieres ser sano? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué le preguntarías eso si era obvio? La única razón para llegar a este lugar
era ser sanados. Todos lo sabían, pero ¿acaso el Hijo de Dios no lo sabía? Allí entra Jesús en escena, preguntando algo que parecería obvio. A un hombre postrado en un lecho y enfermo por 38 años. Alguien que puedo asegurar había perdido la esperanza, pues al parecer tenía menos posibilidades de llegar primero al estanque por su grave incapacidad. Como dice en el versículo 7, no tenía quien lo metiera allí dentro cuando el agua se agitaba. Y aunque la Biblia no lo menciona, me gustaría que recrearas esta imagen así como lo hice yo, porque quiero pensar que este hombre, entre miles, quitó su mirada de las aguas, derrotado, y fue entonces cuando se encontró con la mirada de Jesús, quien lo observaba viendo más allá de lo que expresaba su físico y preguntó: ¿quieres ser sano? No hay nada obvio para Dios, a menos que lo confieses con tu boca. Y aunque un simple sí hubiera bastado, aquel enfermo solo pudo ver frente a él a un hombre que tal vez podría ayudarlo a entrar en el agua primero que a los demás. Y de alguna manera así fue. Jesús lo sumergió no en el estanque, lo sumergió en verdaderos ríos de agua viva, en donde aquel extraño para el mundo encontró la única gracia de Betesda: Jesús. Él, con 2 palabras, logró que aquel hombre removiera las aguas de su estanque, sacó a flote su dolor, su incapacidad, su frustración, y entonces fue sanado. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿No es maravilloso? Así actúa nuestro Dios. Él no rifa sanidades, ni te pone en competencia. Él solo dice: pedid y se os dará. Habrás escuchado que después de la tormenta viene la calma. Pero ¿qué pasa cuando después de la calma viene la tormenta? Pues paradójicamente el doctor Nock, con quien iniciamos este mensaje, pudo ver en la aparente calma de San Maurice, el pueblo francés al que llegó, una tormenta que no había despertado, un estanque que no había sido removido, enfermos que no habían sido sanados, como los miles de Betesda que ignoraban su verdadera enfermedad. Así que decidió ser ese ángel que agitaría las aguas de cuando en cuando, inicialmente con el único objetivo de convocar multitudes utilizando su maestría en manipulación y seducción. Por supuesto, su objetivo no era apartar fieles del verdadero camino. El suyo era hacerse millonario, diagnosticando enfermedades físicas inexistentes bajo su método, que era convencer a la gente, como lo mencioné al inicio, de que todo sano era un enfermo que ignoraba que lo era. Voy a repetirlo: todo sano es un enfermo que ignora su estado. El método resultó ser efectivo, no solo en el cumplimiento de su objetivo para obtener dinero, sino que luego de que su consultorio se llenara de pacientes, el doctor se dio cuenta que estaba logrando remover estanques y consiguiendo que uno a uno fueran expresando sus más íntimos secretos, a tal punto que empezaron a salir a la vista enfermedades reales que habían estado ocultas, y entonces así él pudo ayudarlos, sanarlos, amarlos. Él les permitió ver esa tormenta interior detrás de la aparente calma. Hoy quiero invitarte a que te atrevas a remover tu estanque, aun si crees que en tu vida solo hay calma, porque recuerda que una enfermedad no diagnosticada a tiempo mata. Quiero que te tomes solo unos segundos para sumergirte en tu interior. Entra en lo más profundo de tu ser, porque dice la palabra que allí mora la verdad, y esa es la única verdad que sana. Quiero que hagas un poco de memoria y recuerdes
que en el pasaje bíblico del que hablamos hoy, Juan 5:2, había un lugar llamado la Puerta de las Ovejas y allí el estanque de Betesda. Detente en esa puerta. No sigas caminando equivocadamente a un estanque de supuestos milagros a donde va toda la multitud. Tú solo cruza hasta el umbral, en donde te espera Jesús para sanar tus heridas. En Juan 10:7, Él dice: yo soy la puerta de las ovejas. Así que ese es tu lugar, el lugar en donde en este momento puedes decir inclinando tu rostro: sí, quiero ser sano y por eso remuevo mi estanque, declarando que soy un pecador. Me arrepiento de serlo y hoy te declaro a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén. Somos la llama de Jah, mujeres sin fronteras, con un solo propósito: amarte con el amor de Cristo Jesús. Conéctate con nosotros a través de Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify, para que seas parte de nuestra familia y encuentres el verdadero significado de ser mujer.